Durante 3 años, llevé pizza a la misma mansión. El anciano siempre me daba una propina de $2. El día que murió, su abogado me llamó. Él te dejó algo, dijo, pasándome un sobre. En el interior no había dinero en efectivo, era el resultado de una prueba de ácido desoxirribonucleico y una llave. A lo que esa llave me condujo lo cambió todo. Mi nombre es Piper Thatcher. Tengo 23 años. Y durante 3 años, entregué pizza en una mansión donde un anciano me daba una propina de exactamente $2. Nunca más, nunca menos. Pensé que era el cliente más tacaño de mi ruta. La semana en que murió, su abogado me entregó un sobresellado. En el interior había una prueba de ácido desoxirribonucleico, una llave de latón y una nota escrita a mano que me hizo darme cuenta de que esos $2 nunca se trataron del dinero. Se trataban de mi padre, un hombre que perdí cuando tenía 10 años, un hombre que este anciano extraño aparentemente conocía mejor de lo que yo jamás entendí. Lo que esa llave abrió me arrastró a una habitación llena de gente que me quería fuera. Me llamaron la chica de la pizza. Dijeron que yo no pertenecía allí. Intentaron borrarme de la misma manera que habían borrado a mi padre hace 25 años. Eligieron a la chica equivocada. Antes de llevarlos dentro de esa habitación, si las historias familiares como esta les interesan, tómense un segundo para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esto realmente resuena con ustedes. Y cuéntenme en los comentarios, ¿dónde están ahora mismo y qué hora es? Ahora, permítanme llevarlos de regreso a una fría tarde de sábado en marzo, la primera vez que llamé a esa puerta. Crecí en Greyfield, Virginia, el tipo de ciudad donde todos conocen tus asuntos, pero nadie se ofrece a ayudarte a cargarlos. Mi apartamento estaba arriba de la lavandería de Rosie en la calle Segunda. Todas las mañanas, el calor de la secadora subía por las tablas del suelo y llenaba mi habitación con el olor del detergente de otra persona. Pagaba $450 al mes por ese lujo. Trabajaba en el turno de la tarde en la pizzería de Tony 5 noches a la semana, a veces 6. Tony Russo me contrató cuando tenía 17 años, sin hacer preguntas, y desde entonces había estado doblando cajas y realizando entregas. Mi padre, Owen, murió cuando yo tenía 10 años. Fue una enfermedad pulmonar, del tipo que se toma su tiempo, así que lo ves suceder en cámara lenta. Él era carpintero. Construía muebles en un garaje alquilado y vendía las piezas en el mercado de fin de semana. No era rico. No era famoso, pero se presentaba todos los días hasta que su cuerpo no se lo permitió más. Mi madre, Jolene, duró 2 años después de eso. Una mañana de martes, dijo que iría a la tienda. No regresó. Yo tenía 12 años. Mi abuela me crió después de eso. Ella falleció cuando yo tenía 17 años. Su corazón falló mientras dormía. Fue silenciosa, como todo lo que hacía. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se lo digo porque cuando pierdes a todos a los 17 años, aprendes una regla rápido, nadie vendrá a salvarte. Entonces, te salvas a ti mismo. Marcas la entrada, marcas la salida, pagas el alquiler y no le pides nada a nadie. Mi padre mencionó una vez, cuando yo tenía quizá 8 o 9 años, que tenía otra familia en algún lugar. Lo dijo de la misma manera en que mencionarías el clima. No hice preguntas. Yo era una niña. Deseaba haber tenido esa otra familia. Estaba a punto de conocerlos. La primera vez que llegué al 414 de la unidad West Haven, pensé que tenía la dirección equivocada. La casa estaba al final de un camino privado. Tenía 3 pisos, columnas blancas y un césped tan verde que parecía artificial. Había entregado en casas bonitas antes. Esto no era simplemente bonito. Esto era un nivel económico diferente. Toqué el timbre. La puerta se abrió y allí estaba un anciano con un cardigan que había visto mejores décadas. Tenía cabello blanco, hombros delgados y anteojos para leer colgando de un cordón alrededor de su cuello. Me miró de la misma manera en que mirarías a alguien a quien has estado esperando. Pepperoni, dijo. Sí, señor. Son 6:50. Me entregó un billete de 20 y uno de 1. Quédate con el resto.
Una propina de 2,50 en un pedido de 6,50 de una casa con un garaje para 3 autos. Mi compañero de trabajo Danny se rió cuando se lo conté. El viejo Ashford, ese tipo probablemente cuenta hasta las servilletas, dijo. Pero aquí está lo que Danny no sabía. El sábado siguiente, Murray Ashford pidió de nuevo. Misma pizza, misma propina, y le pidió específicamente a Rosa, mi gerente, por mí. Él quiere a la chica de la semana pasada, me dijo Rosa, encogiéndose de hombros. Así que fui, y el sábado siguiente, y el siguiente a ese. Cada semana, Murray abría la puerta él mismo. Nunca enviaba a nadie más. Me entregaba el dinero en efectivo y luego se detenía solo un momento. ¿Cómo ha estado tu semana?, preguntaba. ¿O, estás comiendo lo suficiente? ¿O simplemente, a la misma hora la próxima semana, cariño? Nadie me hacía esas preguntas. Ni mi casero, ni mis compañeros de trabajo, nadie. No me di cuenta en ese momento, pero Murray Ashford fue el único cliente en 3 años que aprendió mi nombre. Y cada sábado, sin falta, me daba exactamente $2 de propina. 3 años de sábados. Esos son aproximadamente 150 entregas en la misma puerta. A través de tormentas de nieve, a través del calor de agosto que hacía que la caja de pizza sudara en mis manos. Una tarde, me presenté con una muñeca magullada por una quemadura en la cocina y Murray lo notó antes que yo. Ponte hielo en eso cuando llegues a casa, dijo, entregándome el billete de 20 y el de 1. Misma propina, misma atención silenciosa. A veces hablaba de cosas pequeñas. Un río donde un niño solía pescar, un taller de carpintería que olía a cedro. Pensé que solo eran recuerdos de un anciano. No sabía que me estaba hablando de mi padre. Entonces, un sábado, alguien más abrió la puerta. Un hombre de unos 50 años, con camisa planchada, un reloj costoso y la mandíbula tensa como una puerta cerrada. Agarró la caja de pizza sin decir una palabra, me miró como si yo fuera una mancha en su porche y cerró la puerta. Sin propina, sin agradecimiento, nada. Me quedé allí durante unos segundos, sosteniendo la bolsa térmica vacía. Algo se sentía mal. El sábado siguiente no llegó ningún pedido, ni el sábado posterior. Llamé al número de West Haven. Nadie respondió. Le pregunté a Rosa. Ella dejó su carpeta. Cariño, escuché que el anciano de West Haven falleció la semana pasada. Lo siento. Sé que era un cliente habitual. Me senté en la sala de descanso durante 10 minutos después de eso, lo cual me sorprendió porque no pensé que me hubiera ganado el derecho de llorar a alguien que solo conocía a través del marco de una puerta. Pero Murray Ashford había preguntado por mi semana 150 veces, y ahora nadie lo haría. 3 días después, mi teléfono sonó. Número desconocido. Señorita Thatcher, mi nombre es Harold Fenn. Soy abogado. El señor Ashford dejó algo para usted. ¿Podría venir a mi oficina? La oficina de Harold Fenn estaba arriba de la antigua ferretería en la calle principal. El tipo de lugar con una placa de latón tan empañada que apenas se podía leer. Subí las estrechas escaleras con mis zapatillas de trabajo. Todavía tenía salsa de pizza bajo una uña del turno de la tarde. La oficina olía a papel viejo y cera para muebles. Harold se puso de pie cuando entré. Tenía el cabello canoso, de finales de sus 60 años, y un chaleco que ya no le quedaba del todo bien. Estudió mi rostro durante un largo momento antes de decir nada. Por favor, siéntese, señorita Thatcher. Deslizó un sobresellado por el escritorio, de papel crema pesado. En el frente, escrito a mano con cuidadosa tinta azul, para la chica de la puerta. M.A. Mis manos estaban firmes cuando lo abrí. En el interior había 3 cosas. La primera, una hoja única de un laboratorio certificado. El encabezado decía análisis de relación gran-paterna. En la parte inferior, un número, 99.97%. La segunda, una llave de latón, pequeña y de color cálido, grabada con el número 7714. La tercera, una nota escrita a mano en el papel de carta de Murray. 5 palabras, lo siento. Tienes sus ojos. Miré a Harold.
¿Sus ojos? ¿Los ojos de quién? Harold entrelazó sus manos sobre el escritorio. Los de tu padre, Owen Ashford. La habitación no dio vueltas. No pasó nada dramático. Solo me senté allí sosteniendo un resultado de ácido desoxirribonucleico que me decía que el anciano que me daba $2 de propina cada sábado durante 3 años era mi abuelo. Owen Ashford era el segundo hijo de Murray, dijo Harold en voz baja. Dejó a esta familia hace 25 años, o mejor dicho, fue expulsado. Murray pasó los últimos años de su vida tratando de deshacer eso. Miré la llave de latón en mi palma, número 7714. Y esto, dijo Harold, es lo que no pudo decir en persona. Harold me contó la historia en pedazos, como sacando astillas de madera vieja. Hace 25 años, Owen Ashford, mi padre, se negó a unirse al negocio inmobiliario de su hermano mayor, Garrett. Él quería construir muebles. Garrett lo llamó una pérdida de tiempo. Cuando Owen no cedió, Garrett pasó meses convenciendo a Murray de que Owen era inestable, irresponsable y que no llegaría a ninguna parte. Murray, cansado y confiando en el hijo equivocado, eventualmente dejó de buscarlo. Owen escribió cartas, 14 de ellas a lo largo de 15 años. Cada una fue enviada al 414 de la unidad West Haven. Murray nunca recibió ni una sola. Garrett las interceptó, las mantuvo en un cajón con llave en su estudio. Mi padre murió a los 38 años creyendo que su propio padre lo había abandonado. Hace 5 años, Murray estaba reorganizando los muebles en el estudio de Garrett mientras éste estaba fuera. Encontró el cajón. Encontró las cartas, 14 sobres aún sellados. Ese es el día en que Murray me llamó, dijo Harold. Y ese es el día en que comenzó a planificar. Pero para entonces, Garrett controlaba el teléfono de Murray, sus citas, sus visitas. La salud de Murray estaba decayendo. No su mente, sino su cuerpo. Garrett usó esa dependencia como una correa. Murray encontró una brecha. Una cosa que Garrett nunca vigilaba, la entrega de pizza todos los sábados a las 6:15. Harold se inclinó hacia adelante. Murray tiene un segundo testamento. Sustituye al que Garrett conoce. Pero para que yo pueda ejecutarlo correctamente, necesitas estar presente en la lectura este viernes. Presioné la llave de latón en mi palma hasta que los dientes dejaron marcas. ¿Y si no voy? Entonces Garrett lo hereda todo y la verdad sobre Owen se queda enterrada. Pensé en mi padre. Murió pensando que lo habían desechado. Si yo me alejaba, su historia terminaba con esa mentira. ¿Cuándo es la lectura? Pregunté. El viernes a las 10 de la mañana. Harold hizo una pausa. Y Piper, usa lo que quieras. No les debes un disfraz. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Cuando Harold me entregó ese sobre, mis manos no temblaron por el dinero. Temblaron porque esa era la primera vez en 13 años que alguien me decía que mi padre había existido en su vida, que le había importado a alguien además de a mí. Si alguna vez han perdido a alguien y luego han descubierto una verdad sobre ellos cuando ya era demasiado tarde, escriban demasiado tarde en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que carga con eso. Y si están escuchando esto tarde en la noche, lo entiendo. Historias como esta son mejores en la quietud. Ahora, volvamos a lo que sucedió después, porque Garrett Ashford no tenía idea de que yo iría. Harold sugirió que visitara la casa el día antes de la lectura, firmara algunos documentos preliminares y viera la propiedad enumerada en el testamento. Conduje hasta West Haven en mi Honda de 10 años, todavía usando mi camisa de franela y mis vaqueros porque eso es lo que poseo. La casa se veía igual. Columnas blancas, césped verde, excepto que esta vez no había ningún Murray en la puerta. Garrett la abrió. Era el mismo hombre que había agarrado la caja de pizza semanas antes. Tenía unos 50 años, cuello grueso y gemelos de plata que captaban la luz. Me miró por 2 segundos. Entonces le llegó el reconocimiento. Eres la chica de la pizza. Estoy aquí por el patrimonio del señor Ashford. Él casi se ríe. ¿El patrimonio? Cariño, creo que te has equivocado de casa. Harold Fenn me pidió que viniera. La risa murió.
El nombre de Harold cayó como una piedra en agua estancada. Los ojos de Garrett se entrecerraron. Sabía lo que Harold quería decir. No sé qué te dijo Harold, pero no hay nada aquí para ti. Este es un asunto familiar. Lo entiendo. Entonces entiendes que deberías irte. No me moví. Me pidieron que estuviera aquí. Estaré aquí. Él salió al porche, cerrando la puerta detrás de sí, y bajó la voz. Escucha con atención. Si te apareces mañana haciendo reclamos sobre el patrimonio de mi padre, mi abogado presentará cargos por fraude para el lunes, y conozco a Tony Russo, tu jefe. Una llamada telefónica y no estarás entregando nada. Detrás de él, la puerta se entreabrió. Apareció una mujer de unos 50 años, rubia, con pendientes de perlas y el tipo de postura que proviene de décadas de mirar hacia abajo a la gente. Me miró de arriba a abajo, mis zapatillas, mi franela, mi coleta, y le dijo a Garrett lo suficientemente alto para que yo escuchara: Garrett, por favor dime que esto es una broma. Esa era Vivian Ashford. Y no, ella tampoco estaba bromeando. Vivian desapareció de nuevo en el interior, pero su voz se escuchaba a través de la rendija de la puerta, aguda, cortante, hablando con alguien por teléfono. Garrett se quedó en el porche. Cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos. La postura casual de un hombre acostumbrado a hacer que la gente se sienta pequeña. Seré franco, dijo. Mi padre tenía 81 años. Su mente no era lo que solía ser. Y la gente, especialmente los jóvenes, ven a un anciano en una casa grande y ven una oportunidad. No vine aquí por una oportunidad. Entonces, ¿a qué viniste? Lo miré directamente. ¿Conoció a mi padre? Se quedó inmóvil solo por un segundo. Luego, la máscara volvió a colocarse. No tengo un hermano. Esa oración estaba en tiempo presente. No dijo tuve un hermano que falleció. Ni siquiera perdimos el contacto, solo no tengo un hermano, como si Owen nunca hubiera existido. Sentí la llave de latón en el bolsillo de mi chaqueta, cálida contra mis dedos. Puede amenazar mi trabajo, dije. Puede amenazar con una demanda, pero usted es quien debería estar preocupado por lo que salga de esa sala de lectura mañana, no yo. No planeé eso. Simplemente salió y pude ver cómo impactaba. La forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que su mano se movió hacia el pomo de la puerta como si necesitara algo sólido a lo que aferrarse. Mañana a las 10, dije, allí estaré. Me di la vuelta y regresé a mi auto. No miré hacia atrás, pero sentí sus ojos sobre mí durante todo el trayecto por esa entrada. Mis manos no comenzaron a temblar hasta que pasé la puerta. Me senté en mi cama esa noche con la llave de latón en la mesita de noche y la única foto que tengo de mi padre apoyada contra la lámpara. En ella, él está sonriendo, sosteniendo un marco de fotos de madera que había hecho, con bordes tallados a mano y sus iniciales quemadas en la parte posterior. Yo tenía 5 años en esa foto. No recuerdo el día, pero recuerdo el olor a serrín. Llamé a Rosa. Ella escuchó sin interrumpir, que es algo que Rosa hace mejor que nadie que yo conozca. Piper, dijo cuando terminé, ese anciano pidió pizza todos los sábados durante 3 años. A la misma hora, la misma pizza, la misma petición, siempre tú. Nunca dejó que nadie más la entregara. Dime que eso es una coincidencia. No sé qué es. Yo sí lo sé. Ese hombre quería ver a su nieta y encontró la única manera que pudo. Colgué y me senté en silencio. La secadora de abajo zumbaba a través del piso. Mi padre murió creyendo que su propio padre lo había desechado. Pasó 15 años escribiendo cartas a un hombre que nunca respondió. No porque no quisiera, sino porque alguien se aseguró de que esas cartas nunca llegaran. Y ahora ese alguien estaba sentado en la casa que mi abuelo construyó, usando gemelos y amenazando con despedirme de una pizzería. Si yo me alejaba, la historia de Owen Thatcher terminaba de la manera en que Garrett la escribió. El hijo que no fue lo suficientemente bueno, que desapareció, a quien nadie extrañó. Recogí la llave de latón, la giré entre mis dedos. Número 7714. Mi padre construía cosas de madera. Tal vez yo podría construir algo a partir de esto.
Viernes por la mañana, 9:47 de la mañana. Me paré frente a la oficina de Harold Fenn usando mi camisa de franela más limpia, la que no tenía manchas de pizza, y entré. Harold ya estaba en su oficina cuando llegué. Tenía café esperando, 2 tazas, una negra y una con crema. Lo recordó de nuestra primera reunión, un detalle pequeño, pero lo noté. Antes de que lleguen, dijo, hay algo más que debes saber. Abrió un archivo en su escritorio y colocó una fotografía frente a mí. Mostraba una pila de sobres, 14 de ellos, de color crema, dirigidos a mano, cada uno con sello y matasellos, todos sellados, ninguno de ellos abierto. Owen envió estos a tu abuelo a lo largo de 15 años, dijo Harold. Murray los encontró en un cajón con llave en el estudio de Garrett. Cada uno de ellos fue interceptado antes de que Murray pudiera verlos. Recogí la foto. Pude ver la letra de mi padre en el sobre superior. La misma letra inclinada que usaba cuando escribía mi nombre en las tarjetas de cumpleaños. Murray los encontró hace 5 años, un día en que Garrett estaba en Richmond por negocios. Me llamó esa misma tarde. Harold hizo una pausa. Ese fue el día en que todo cambió para él. ¿Los leyó? Pregunté. Cada uno de ellos. Luego los volvió a sellar y los puso en un lugar donde a Garrett nunca se le ocurriría buscar. Harold golpeó el archivo. Están en la caja de seguridad, caja 7714, junto con todo lo demás que Murray apartó para ti. 14 cartas, 15 años de mi padre intentando comunicarse y cada intento fue detenido por un hombre que se sentaba en la habitación de al lado, fingiendo que su hermano no existía. Dejé la foto. Tenía la garganta apretada, pero mi voz era firme. ¿Sabe Garrett que Murray las encontró? No sabe lo que Murray encontró, y ciertamente no sabe sobre esta reunión. Harold consultó su reloj. Estarán aquí en 20 minutos. ¿Estás lista? No, pero me quedo. Harold rellenó su café. Luego puso un documento más frente a mí. Esto no es parte del testamento, dijo con cuidado. Pero debes saber que existe. Era un registro bancario, una garantía hipotecaria sobre una propiedad a nombre de Murray, una casa de alquiler en el lado este de Greyfield. El prestatario era Garrett Ashford. El monto era de $380,000. Garrett tomó este préstamo usando la propiedad de Murray como garantía. Harold dijo que la firma de autorización era de Murray, excepto que Murray nunca la firmó. Hice que un analista de escritura la comparara con las firmas conocidas de Murray. Es una falsificación. Miré el número, $380,000. Mi alquiler anual era de $5,400. Garrett había pedido prestado el equivalente a 70 años de mi alquiler contra una casa que pertenecía a su padre. ¿Por qué me dice esto? Porque si Garrett impugna el testamento, y lo intentará, una auditoría testamentaria completa descubriría este préstamo. Falsificar un poder notarial para gravar la propiedad de una persona mayor es un delito grave en Virginia, abuso financiero de ancianos. Así que él no puede luchar contra el testamento sin exponerse. Harold asintió. Eso no es un arma, Piper. Es solo la verdad. Pero es una verdad que Garrett desea mucho mantener enterrada. Empujé el documento de vuelta por el escritorio. No estoy aquí para destruir a nadie. Solo quiero lo que Murray me dejó. Lo sé, dijo Harold, pero Garrett no opera de esa manera. Él escala las cosas, y cuando lo haga, este es el terreno en el que estará parado. A través de la ventana, escuché las puertas de los autos cerrarse en el estacionamiento de abajo. 2, luego 3. Harold se enderezó el chaleco. Ya están aquí. Envolví mis dedos alrededor de la llave de latón en mi bolsillo y enfrenté la puerta. La sala de conferencias era pequeña, con una larga mesa de roble, 6 sillas de cuero y una ventana que daba a la calle principal. El asistente legal de Harold había preparado vasos de agua y un sello notarial. Garrett entró primero. Vestía un traje de color carbón y una corbata que probablemente costaba más que mis compras semanales. Vivian lo seguía, con una blusa crema, pendientes de diamantes y esa misma postura, como si la habitación le debiera una disculpa por ser demasiado pequeña. Detrás de ellos, Bradley Ashford, su hijo de 28 años,
con la complexión de un exjugador de lacrosse que se había descuidado. Se apoyó contra la pared y revisó su teléfono como si esto fuera una cita en el departamento de vehículos motorizados. 2 personas más entraron, una mujer con una computadora portátil, la contadora de la familia, Ellen Mars, y un hombre a quien Harold presentó como Daniel Reeves, un notario público. Luego entré yo. Bradley levantó la vista de su teléfono. Sus cejas se elevaron. Espera, ¿es esa la chica de la pizza? La boca de Vivien se movió ligeramente. El más mínimo destello de una sonrisa. Garrett se volvió hacia Harold. Su voz era controlada, pero la vena de su sien no lo estaba. Harold, ¿qué es esto? ¿Quién autorizó a esta persona a estar en la habitación? Harold sacó una silla en el extremo opuesto de la mesa. Murray lo hizo. Por favor, siéntate, Garrett. Me senté. El único sonido era la silla raspando el suelo. Entrelacé mis manos sobre la mesa. Manos endurecidas por el trabajo. Una pequeña cicatriz de quemadura en mi muñeca izquierda por un horno de pizza. Uñas cortadas al ras. Frente a mí, la manicura de Vivien captaba la luz del techo. Yo era franela en una habitación llena de trajes, zapatillas sobre alfombra de lana, y cada persona en esa mesa sabía que yo no pertenecía allí, excepto Harold. Y excepto el hombre que me había ordenado estar allí desde el más allá. Harold abrió su maletín y sacó una carpeta. La colocó plana sobre la mesa, se ajustó las gafas y comenzó. Estamos aquí para la lectura de la última voluntad y testamento de Murray James Ashford, fallecido. Están presentes Garrett Ashford, Vivien Ashford, Bradley Ashford, Ellen Mars representando los registros financieros de la familia y Daniel Reeves actuando como notario público. Me miró. También está presente Piper Thatcher por petición expresa por escrito del fallecido. La mandíbula de Garrett se tensó. Vivien tocó su brazo, un gesto ensayado. ¿Tranquilo? Todavía no. Harold leyó el primer documento, el testamento original redactado hace 6 años. Era sencillo. El 60% del patrimonio para Garrett, el 20% para un fideicomiso caritativo, el 20% reservado para gastos del patrimonio e impuestos. Ningún otro beneficiario nombrado. Garrett se recostó en su silla. La tensión desapareció de sus hombros como el aire que sale de un neumático. Miró a Vivien. Ella apretó su mano. Bradley guardó su teléfono y se volvió hacia mí. No se molestó en bajar la voz. Supongo que viniste todo este camino para nada, chica de la pizza. Ellen Mars mantuvo sus ojos en su computadora. Daniel Reeves hizo clic con su bolígrafo una vez y lo dejó. Vivien giró hacia Harold, luciendo el tipo de sonrisa que pasa por calidez si nunca has visto la real. Harold, gracias por tu diligencia. Ahora, ¿serías tan amable de acompañar a esta joven afuera? Estoy segura de que tiene un turno al que asistir. Harold no levantó la vista. Dejó a un lado el primer documento. Luego buscó en su maletín y sacó una segunda carpeta, más gruesa, sellada con un sello de cera. La colocó sobre la mesa. Existe un segundo documento. La habitación cambió. Pude sentirlo en el aire. La forma en que el silencio tiene una temperatura. Garrett estaba de pie antes de que Harold pudiera romper el sello. No existe un segundo documento. Su voz llenó la habitación. Estuve con mi padre todos los días durante los últimos 5 años. Lo habría sabido. Harold miró por encima de sus gafas. Su tono no cambió. Podría haber estado leyendo un informe meteorológico. Tú controlabas su teléfono, Garrett. Su agenda de visitas, su correspondencia. Harold rompió el sello de cera con la uña. No habrías sabido de una reunión que tuvo lugar cuando estuviste en Richmond durante 3 días en octubre hace 2 años. El rostro de Garrett perdió un tono de color. La mano de Vivien dejó su brazo. Esto es absurdo, dijo Vivien. Estás arriesgando tu licencia, Harold. Esta chica podría haber fabricado esto. Señora Ashford, interrumpió Harold. Este documento fue notariado por 2 testigos independientes certificados por mi oficina y presentado ante el secretario del condado de Greyfield.
Sustituya el testamento anterior de acuerdo con el Estatuto de Sucesiones de Virginia. Bradley se separó de la pared. Me señaló. Esto es una estafa. Probablemente ella inventó todo esto. Ella no es nadie. Yo había estado en silencio durante 12 minutos. Miré a Bradley. ¿De verdad? Le dije. Lo miré. Entregué pizza a tu abuelo todos los sábados durante 3 años. Dije que él sabía mi nombre. Me preguntaba cómo estaba mi semana. Notó cuando me quemé la muñeca. Hice una pausa. ¿Siquiera sabías cuál era su ingrediente favorito? Bradley abrió la boca. No salió nada. Los dedos de Ellen Mars se detuvieron sobre su teclado. Daniel Reeves volvió a tomar su bolígrafo. Garrett se sentó lentamente, como si la silla no pudiera sostenerlo. Léelo, le dijo a Harold. Veamos qué tipo de fantasía soñó mi padre. Harold abrió la carpeta. Antes de que Harold pudiera comenzar, Vivien se levantó. Caminó alrededor de la mesa hacia mí de forma lenta, deliberada, y se detuvo a 2 pies de mi silla. Su perfume era caro. Su voz era peor. Déjame explicarte algo, cariño. La palabra aterrizó como una bofetada con lápiz labial. Murray tenía 81 años. Hacia el final, no recordaba dónde ponía sus gafas de lectura. Y la gente como tú, gente que se gana la vida llevando comida a las puertas de los demás, ve a un anciano confundido en una casa grande y ve un día de pago. Inclinó la cabeza, casi con amabilidad. Tu padre fue un fracaso que se alejó de esta familia porque no pudo dar la talla. Vivió en alquileres, trabajó con sus manos y murió sin nada. Y ahora su hija aparece con un sobre de Manila y una historia triste. Ella sonrió. Cariño, eso no es herencia. Eso es una estafa. Bradley asintió desde la pared. Garrett observaba, pero no la detuvo. Ellen Mars miraba la pantalla de su computadora como si fuera la hoja de cálculo más fascinante que jamás hubiera visto. Me quedé quieta, con la llave de latón presionada contra mi muslo a través del bolsillo, y pensé, esto es lo que mi padre escuchó. Este mismo tono, esta misma familia. Él no era lo suficientemente bueno. Él se alejó. Él no era nada. Lo habían borrado una vez. Intentaban borrarme a mí. Miré a Vivien. ¿Has terminado? Pregunté. Su sonrisa vaciló. ¿Perdón? Pregunté si has terminado porque el abogado no lo ha hecho. Por medio segundo, algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez. O la inquietante comprensión de que la chica de la pizza no estaba llorando. Harold se aclaró la garganta. Si no hay más interrupciones, dijo, procederé. Sé que lo que Vivien dijo sobre mi padre no es verdad. Él no se alejó. Fue expulsado. Y pasó 15 años escribiendo cartas intentando volver. Si están escuchando ahora mismo y alguien en su familia quiere definirlos por una historia que inventaron sobre ustedes, no tienen que escribir nada. Solo den me gusta. Sabré lo que significa. Ahora, Harold está a punto de leer el testamento real, y les prometo que Garrett no estaba preparado para lo que había en él. Harold colocó el segundo documento plano sobre la mesa y comenzó a leer. Yo, Murray James Ashford, estando en pleno uso de mis facultades mentales y actuando por mi propia voluntad, por la presente revoco todos los testamentos y codicilos anteriores. Garrett cerró los ojos. Harold continuó. El Nuevo Testamento dividía el patrimonio de Murray en 3 partes. Primero, la casa en el número 27 de la calle ELM, una cabaña de 2 dormitorios con un taller de madera en la parte trasera, la casa donde creció Owen Ashford, me fue dejada a mí, Piper Thatcher, junto con la caja de seguridad número 7714 en el primer Banco Nacional de Greyfield. Segundo, un fideicomiso educativo de $120.000 establecido a mi nombre, específicamente designado para formación profesional o académica. Tercero, los activos líquidos restantes fueron dirigidos a un fondo educativo caritativo. El nombre que Murray eligió para el fondo, la beca conmemorativa Owen Ashford. El hijo de Garrett se llamaba Owen. El fondo llevaba el nombre de su hermano, el hijo que él había borrado.
La mansión de West Haven permaneció con Garrett, pero con una condición. Garrett debía pagar $380.000 en deuda hipotecaria que había tomado contra la propiedad de alquiler de Murray en un plazo de 12 meses. No pagar activaría una venta forzada. El tecleo de Ellen Mars se detuvo. Miró a Garrett, luego al documento, luego de nuevo a Garrett. Harold dejó el testamento y colocó un artículo más sobre la mesa, el certificado de la prueba de ácido desoxirribonucleico que mostraba una probabilidad del 99.97% de relación gran paterna entre Murray Ashford y Piper Thatcher. Las muestras biológicas fueron recolectadas y analizadas por un laboratorio independiente acreditado, dijo Harold bajo la autorización otorgada por el propio señor Ashford. La habitación estaba en silencio. Garrett miraba el resultado del ácido desoxirribonucleico como si estuviera escrito en un idioma que se negaba a aprender. Vivien no se había movido. Garrett empujó su silla hacia atrás. Mi padre no escribió esto. Manipulaste a un anciano enfermo para... Garrett. La voz de Harold era tranquila, pero firme. Abrió un archivo separado y mostró una serie de fotografías. Cada una mostraba un sobresellado, de color crema, con una dirección escrita a mano y un matasellos. 14 sobres, 15 años de matasellos. Estas son las cartas que Owen envió a Murray, dijo Harold. Cada una fue enviada a la dirección de West Haven. Murray las encontró en un cajón con llave en tu estudio, Garrett. Sin abrir. Las guardaste durante 15 años. Ellen Mars giró su pantalla ligeramente lejos de Garrett, como si instintivamente creara distancia. Daniel Reeves dejó su bolígrafo. Vivien dio un paso adelante. Esas podrían ser fabricadas. Los matasellos están verificados por los registros del Servicio Postal de los Estados Unidos, dijo Harold sin elevar la voz. La letra coincide con la firma de Owen en su certificado de nacimiento, que está en los archivos del Estado. Garrett se quedó inmóvil. Su mano apretaba el reposabrazos, con los nudillos blancos, pero su boca no decía nada. Por primera vez desde que entré en la habitación, no tenía respuesta. No planeé lo que dije a continuación. Simplemente salió. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Murió creyendo que su padre lo había abandonado. Pasó 15 años escribiendo cartas y nunca obtuvo ni una sola respuesta. Mi voz no se quebró. No lo permití. Él no sabía que esas cartas estaban en tu cajón. Murió solo, pensando que nadie en esta familia lo quería. Garrett me miró por un segundo. Algo cruzó por su rostro que pudo haber sido reconocimiento. Luego desapareció. Ellen Mars cerró silenciosamente su computadora portátil. Lo que fuera que hubiera estado rastreando para los Ashford, había terminado. Bradley se movió primero. Se separó de la pared y vino hacia mí lo suficientemente rápido como para que Daniel Reeves se pusiera de pie. Esto es una completa basura, dijo Bradley. Su rostro estaba rojo, su voz se quebraba en los bordes. No vas a quitarle ni una sola cosa a esta familia. Me puse de pie. No porque él me asustara, sino porque no tengo conversaciones sentada mientras alguien está de pie sobre mí. Aprendí eso hace mucho tiempo. Estábamos a 3 pies de distancia. Él era más alto, más ancho. Sus manos estaban hechas puños a sus costados. Tu abuelo pidió pizza todos los sábados durante 3 años solo para verme, dije. Eso no es una estafa, Bradley. Eso es lo único honesto en esta habitación. Harold. La voz de Garrett vino desde detrás de su hijo, tensa y baja. Si esta farsa continúa, impugnaré cada palabra. Harold no se inmutó. Ese es tu derecho, Garrett, pero debo informarte que impugnar requerirá una auditoría testamentaria completa de todo el patrimonio de Murray. Hizo una pausa el tiempo justo, incluyendo cualquier gravamen, hipoteca o carga no autorizada colocada sobre sus propiedades. La habitación contuvo el aliento. Garrett entendió. Lo vi asimilarlo. El cálculo lento y terrible. Si impugnaba el testamento, la auditoría expondría el poder notarial falsificado, el préstamo de $380.000. En Virginia, eso es abuso financiero de ancianos, un delito grave. No podía luchar contra el testamento sin destruirse a sí mismo.
Bradley miró a su padre, esperando la señal para seguir presionando. La señal no llegó. Siéntate, Bradley, dijo Garrett. Voz baja, vacía. Bradley se sentó. Daniel Reeves tomó su bolígrafo y tomó una nota. Ellen Mars abrió su computadora de nuevo, pero esta vez estaba escribiendo algo diferente. Harold me miró. ¿Procedemos a las firmas? Firmé los documentos con tinta azul, del mismo color que Murray usó en mi sobre. Daniel Reeves notarió cada página con un sello silencioso. El sonido resonó en la pequeña habitación como un punto final al término de una oración muy larga. Cuando terminó, me volví hacia Harold. Acepto la casa de la calle LM, el fideicomiso educativo y la caja de seguridad. Eso es lo que Murray quería que yo tuviera. No voy a realizar ningún reclamo adicional. Harold asintió. Luego miré a Garrett. Estaba sentado muy quieto, mirando a un punto fijo en la pared detrás de mí. No voy a demandarte, dije. No voy a llamar a la policía por esas cartas. Lo que hiciste queda entre tú y lo que sea que te digas a ti mismo cuando la casa esté en silencio. Vivien se movió en su silla. La mandíbula de Bradley estaba tan apretada que podía ver el músculo saltar. Pero voy a tomar esa llave, dije. Caminar hasta el primer Banco Nacional, abrir esa caja y leer cada carta que mi padre escribió a un hombre que lo amaba y que no podía comunicarse con él. Sostuve la mirada de Garrett y añadí, y voy a hacer eso sola. Garrett no dijo nada. Me levanté, acerqué mi silla a la mesa y extendí mi mano hacia Harold. Él la estrechó, con un agarre firme y constante. Asentí a Daniel Reeves, quien me devolvió el gesto. Ellen Mars me miró brevemente y me dio algo que fue casi un asentimiento de respeto. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la silla de Vivien raspar el suelo. Estaba a mitad del pasillo cuando sus tacones resonaron detrás de mí. Sabía que venía. También sabía que esto no sería una disculpa. No me decepcionó. Piper, espera. Me detuve y me di la vuelta. El rostro de Vivien había cambiado. El encanto sureño había desaparecido. Lo que quedaba era algo crudo. No culpa exactamente, sino el pánico particular de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo se está hundiendo. Escucha, dijo, bajando la voz. Garrett cometió errores. Lo sé. Ambos lo sabemos. Pero si ese préstamo se hace público, la hipoteca, el problema de la autorización, nos destruirá. El negocio, la casa, todo lo que hemos construido. Ese no es mi problema, señor Ashford. Te lo pido como ser humano. Simplemente no lo hagas público. Por favor. La miré. Esta era la mujer que hace 10 minutos llamó a mi padre un fracaso, que me llamó estafadora y que sonrió mientras lo decía. Hace 5 minutos, le dijiste a una habitación llena de gente que mi padre se alejó porque no pudo dar la talla. Me llamaste artista del engaño frente a un notario. Mantuve mi voz nivelada. Y ahora estás parada en un pasillo pidiéndome misericordia. Ella no respondió. Esto es lo que te diré, no voy a hacer nada público, pero no es porque me lo hayas pedido. Es porque mi abuelo no habría querido eso. Tomé aire. Él no me dejó ese sobre para castigarlos. Lo dejó para que yo supiera de dónde vengo. Me di la vuelta. No tienes derecho a insultar a mi familia, dije por encima del hombro, y luego pedirle un favor a mi familia. No es así como funciona esto. Bajé las escaleras y salí a la luz del sol en la calle principal. Mi Honda estaba estacionado junto al parquímetro. La multa de estacionamiento metida bajo el limpiaparabrisas me hizo reír. Fue la primera vez que me reía en semanas. Conduje al banco. Pasaron 2 semanas, luego 3. Las fichas de dominó cayeron de la manera en que Harold dijo que podrían hacerlo. Garrett no impugnó el testamento. Su abogado presentó una breve comparecencia, revisó los documentos y se retiró silenciosamente. Me enteré más tarde de que cuando su abogado vio el segundo testamento notariado, el certificado de ácido desoxirribonucleico y las fotografías de las cartas interceptadas, le aconsejó a Garrett en términos muy directos, no tienes un caso, y el proceso de descubrimiento te enterrará.
El banco inició su propia investigación. Cuando el primer Banco Nacional revisó la hipoteca de la propiedad de alquiler de Murray, encontraron lo que Harold ya sabía. La autorización del poder notarial no coincidía con las firmas conocidas de Murray. El banco marcó el archivo y lo remitió a su división de fraude. A Garrett se le dieron 90 días para pagar los $380.000 o enfrentaría una remisión penal. Garrett y Vivian pusieron la mansión de West Haven en el mercado 6 semanas después de la lectura. Se vendió en 4 meses. Se mudaron a Roanoke. Escuché que le dijeron a la gente que era para un nuevo comienzo. Bradley perdió su sustento gratuito. Por primera vez en 28 años, tuvo que solicitar un trabajo. No sé si encontró uno. No pregunté. La comunidad en Greyfield es lo suficientemente pequeña como para que las historias viajen a pie. En un mes, las personas que habían conocido el nombre Ashford por décadas comenzaron a hacer preguntas. Algunos residentes mayores recordaban a Owen, el carpintero silencioso que se había casado con una chica del lado este y desapareció un año sin explicación. Comenzaron a llenar los espacios en blanco que Garrett y Vivian habían borrado cuidadosamente. Yo no busqué nada de esto. No hice ni una sola llamada telefónica. No publiqué nada. La verdad no necesita un equipo de marketing. Solo necesita una persona dispuesta a quedarse quieta cuando alguien intenta empujarla fuera de la habitación. Conduje al primer Banco Nacional un martes por la mañana. La llave de latón estaba caliente en mi mano para cuando llegué a la ventanilla del cajero. Un empleado me llevó abajo a la bóveda. La caja 7714 estaba cerca de la fila inferior, pequeña, modesta. Deslicé la llave. Giró con un clic que sentí en mi pecho. En el interior había 5 cosas. 14 cartas de Owen a Murray. Recogí la primera. El sobre estaba suave por la edad. Lo abrí con cuidado como si pudiera desmoronarse. En el interior, la letra de mi padre, la misma letra inclinada de mis tarjetas de cumpleaños, diciéndole a su padre que estaba a punto de tener una hija, que la llamaría Piper, que esperaba que Murray viniera a verla. Él nunca vino. Él nunca lo supo. 22 cartas de Murray a Owen. Nunca enviadas. Murray escribía sobre la culpa, sobre confiar en Garrett demasiado tiempo, sobre el día en que encontró las cartas ocultas y no pudo evitar que sus manos temblaran, sobre ver a una chica con los ojos de Owen entregar pizza cada sábado y no poder decir una palabra. Un álbum de fotos familiar. Varias páginas habían sido arrancadas, fotografías rotas, probablemente por Garrett, pero Murray había pegado algunas de ellas de nuevo con cuidado con cinta adhesiva, como un hombre reparando algo que sabía que había roto. Una escritura de propiedad para el 27 de la calle LM y un último sobre en el fondo, más pequeño, separado del resto, escrito en el frente con la letra de Murray, Piper. Me senté en el banco de metal frío en esa sala de la bóveda durante 45 minutos. Leí cada carta. La voz de mi padre surgía a través del papel, firme, esperanzada, sin pedir nada excepto ser recordado. Cuando salí, el empleado me preguntó si estaba bien. Sí, dije. Solo estoy conociendo a mi familia. La casa en el número 27 de la calle LM era más pequeña de lo que esperaba y exactamente lo que necesitaba. 2 dormitorios, una cocina con azulejos amarillos que probablemente no habían sido actualizados desde la década de los 80. Un porche delantero con una barandilla que necesitaba lijado, y detrás de la casa, un taller independiente, el taller de madera donde mi padre aprendió a construir. La hierba me llegaba a las rodillas. La pintura se estaba pelando. Un pájaro había anidado en la luz del porche. Abrí la puerta principal. El aire adentro estaba rancio, pero no muerto, más bien como una habitación que había estado esperando. Los muebles todavía estaban allí, piezas sencillas, bien hechas, un sofá con cojines descoloridos, una estantería con libros de bolsillo y una Biblia, y sobre la repisa de la chimenea, un marco de fotos de madera, bordes tallados a mano, iniciales quemadas en la parte posterior, Owen Ashford. Lo sostuve ante la luz. El marco tenía el mismo diseño que el de mi foto con papá. Él había aprendido a hacer estos aquí en esta casa con su padre. Caminé hacia el taller. Las herramientas colgaban en las paredes de tablero perforado cubiertas con una fina capa de polvo.
Un serrucho, un juego de cinceles, un cepillo de carpintero. En el banco de trabajo, una casita para pájaros a medio terminar, como si alguien hubiera salido a almorzar y nunca hubiera regresado. Me quedé allí mucho tiempo. Aquí fue donde Owen se convirtió en el hombre que me crió. Donde Murray le enseñó a medir 2 veces, donde los dos tenían algo antes de que Garrett lo desmantelara. Decidí 3 cosas estando en ese taller: me mudaría aquí. Usaría el fideicomiso educativo para inscribirme en el programa de carpintería en el colegio comunitario de Blurry. Y terminaría esa casita para pájaros. No porque Murray me lo pidiera, sino porque mi padre la empezó y yo soy su hija. Esperé una semana completa antes de abrir la carta de Murray, la que tenía mi nombre. Quería estar sentada en algún lugar que significara algo cuando la leyera, así que la abrí en la mesa de la cocina de la calle LM con la luz de la mañana entrando por la ventana de azulejos amarillos y una taza de café que había hecho en la vieja estufa. La letra de Murray era más temblorosa que la de las cartas anteriores. Había escrito esta cerca del final. Me dijo que me había encontrado a través de un investigador privado 4 años antes de morir. Dijo que en el momento en que vio la fotografía, supo que yo tenía la mandíbula de Owen, las manos de Owen, la forma de Owen de pararse con el peso sobre el pie izquierdo. Quería caminar hasta mi puerta y presentarse. Quería decir, soy tu abuelo y lo siento. Pero tenía miedo. Miedo de que Garrett se enterara. Miedo de que Garrett interfiriera, me causara problemas, amenazara mi sustento de la misma manera que había amenazado el de Owen. Así que Murray eligió el camino más seguro que pudo encontrar. Entrega de pizza cada sábado. El mismo pedido, la misma propina, una razón para abrir su puerta principal y ver a su nieta por 2 minutos. Escribió, los $2 nunca fueron la propina, Piper. Eran lo único que podía entregarte yo mismo. Cada sábado me decía a mí mismo, esto es suficiente. Verte en la puerta es suficiente. Luego, dejó de serlo. La última línea fue escrita en letras más grandes que las demás, como si su mano estuviera temblando, pero necesitaba que yo la leyera claramente: tienes sus manos. Construye algo. Doblé la carta, la puse en mi bolsillo de franela junto a la llave de latón y me senté en esa mesa hasta que el café se enfrió, dejando que el silencio me envolviera. Voy a hablarles directamente por 1 minuto. No les conté esta historia para que sintieran lástima por mí. Y no la conté para que odiaran a Garrett Ashford, aunque entendería si lo hicieran. Se las conté porque en algún lugar, alguien está escuchando esto ahora mismo. Y creen lo que yo solía creer. Que su familia no los quiere. Que fueron dejados atrás a propósito. Que el silencio de las personas que se suponía que debían amarlos es la prueba de que no valen la pena ser amados. Yo creí eso durante 13 años. Y luego abrí un sobre de un hombre muerto y descubrí que el silencio fue fabricado. Mi abuelo me quería. No podía comunicarse conmigo. Y cuando finalmente encontró una manera, un pedido de pizza, $2, unos segundos en su puerta principal, se aferró a ello cada semana durante 3 años. Eso no lo arregla todo. No recupera los años. No deshace el daño que Garrett causó ni la vida que mi padre pudo haber tenido. Pero me dice algo que necesitaba escuchar. Y tal vez ustedes también lo necesiten. Su ausencia en la vida de alguien no siempre significa que esa persona lo eligió. El límite que aprendí a través de todo esto es simple: no necesitas la aprobación de las personas que te rechazaron. No necesitas su permiso para conocer tu propio valor. Solo necesitas la verdad. Y luego decides qué construir con ella. Garrett pasó 25 años controlando una historia. Vivien pasó 25 años decorándola. Y cuando la verdad finalmente entró en esa sala de conferencias con zapatillas y una camisa de franela, todo lo que hizo falta fue un pedazo de papel notariado para derribarlo todo. La verdad es paciente. Te espera en la puerta. 6 meses después, aquí es donde estoy. Vivo en el número 27 de la calle LM. La hierba está cortada. La barandilla del porche está lijada y teñida de nuevo. Lo hice yo misma, un poco mal, pero se mantiene. El pájaro sigue anidando en la luz del porche. Lo dejé allí. Estoy inscrita en el programa de carpintería en el colegio comunitario de Blurry. Resulta que tengo talento para ello.
La instructora dijo que trabajo la madera como alguien que creció rodeado de ella. Le dije que así fue, incluso si no lo sabía en ese momento. Rosa viene los sábados. Trae pizza, de pepperoni siempre, y la comemos en el porche. Ella es lo más cercano que tengo a una familia que todavía respira, y lo sabe sin que yo tenga que decirlo. Colgué la foto de Murray en la sala de estar, la del álbum. Murray sosteniendo a Owen cuando tenía unos 5 años, sonriendo a la cámara, con el taller de carpintería visible detrás de ellos, en la parte de atrás, con la letra de Murray, mis muchachos. Añadí mi propia foto al lado. Mi papá y yo, la del marco de fotos, lado a lado en la misma pared. La llave de latón cuelga de un gancho junto a la puerta principal. Ya no abre nada, pero la mantengo donde pueda verla. Cada sábado como pizza de pepperoni. No porque sea un hábito, sino porque así es como mi abuelo me encontró. Si me preguntan quién fue Murray Ashford, se lo diré, fue el hombre que me dio $2 de propina cada sábado durante 3 años. Era todo lo que podía dar. Era todo lo que tenía, y fue suficiente. Siempre fue suficiente. Gracias por quedarse hasta el final. Tengo una pregunta para ustedes. Si pudieran escribir una carta a alguien que perdieron, alguien que se fue antes de que tuvieran la oportunidad de decirle todo, ¿qué le dirían? Escríbanlo en los comentarios. Incluso una frase, incluso solo su nombre. Lo leeré. Y si esta historia los tocó en un lugar que no esperaban, compártanla con alguien que necesite escucharla. Ustedes sabrán con quién. Hay más historias como esta en la descripción. Gente que descubrió la verdad demasiado tarde, gente que se mantuvo firme cuando todos en la habitación decían que no pertenecían allí. Creo que conectarán con ellas.